Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy Hilda Pérez y a nombre de Por Ti Mujer les doy la bienvenida en esta tarde que tendremos el gusto de presentarles un estudio que estimamos como algo imprescindible para contribuir a promover tanto el derecho a la participación como el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para todas las mujeres, pero en especial ahora vamos a enfocarnos en hablar de las mujeres migrantes residentes en Valencia. En este sentido, en el estudio sobre las principales brechas de derechos que confrontan las mujeres migrantes en la comunidad valenciana, abordaremos las propuestas de intervención desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. E incidimos especialmente en que esas propuestas de intervención y acompañamiento, precisamente de estos enfoques mencionados, contemple un abordaje integral, interseccional y en definitiva pueda dar respuestas a lo que vienen siendo las principales demandas y necesidades de las mujeres que ejercen el derecho a la libre movilidad y conviven en este territorio valenciano. Este compromiso de generar aportaciones a las políticas públicas y a la prestación de servicios efectivos y de calidad para la protección y el goce real de sus derechos forma parte de la estrategia a la que apostamos decididamente desde Por Ti Mujer como una línea de trabajo que estamos fortaleciendo desde el área de participación, comunicación e incidencia política de la que formo parte y que estaremos reforzando a través de campañas, investigaciones y acciones en el horizonte cercano. Sin más dilación, voy a presentar a las personas que nos acompañarán esta tarde en la presentación y que podrán ahondar en los aspectos de este informe que luego tendrán disponible para su consulta y descarga en nuestra página web. Ellas son Lucy Polo, presidenta y coordinadora de la Asociación Por Ti Mujer. También tenemos a Elia del Rosario, que es socióloga e investigadora a cargo de este estudio por parte de Sidalia. Y también tenemos a Jesús Llévenes, jefe de sección de Inmigración, Convivencia y Cooperación del CAI del Ayuntamiento de Valencia. Sin más, voy a dar paso a Lucy Polo, presidenta y coordinadora de la Asociación Por Ti Mujer, quien también compagina con esto labores de trabajos de prevención, atención e intervención con mujeres inmigrantes en la comunidad valenciana. Lucy. Vale. Bueno, de parte nuestra, buenas tardes y bienvenidas. Y bueno, bienvenidos también a los compañeros que en la tarde de hoy nos acompañan. Muy satisfecha verdaderamente de todo el proceso y de todo el estudio que se ha realizado en la Valenciana por parte de las compañeras de Sidalia, en especial de Elia y el apoyo de nuestra compañera Marisol también, de ACOEC. Uno de los objetivos principales de la organización en estos procesos era verdaderamente visibilizar, por una parte, toda la situación real de las mujeres inmigrantes en el acceso a sus derechos y en el acceso a la justicia muchas veces. Visibilizar también las situaciones de discriminación, pero además de todo ello, lo más importante era poder conocer cuáles eran esas brechas que las mujeres migrantes en toda la comunidad valenciana se enfrentaban. Esta investigación es subvencionada por la Diputación de Valencia, forma parte de uno de los departamentos importantes que nosotras a nivel de la organización entendemos que es la parte de la investigación, porque en ella es donde está centrada todo el trabajo que vamos haciendo y todo el trabajo y la recopilación de información, de estudios y precisamente de experiencias que va viviendo la organización. Hoy nos acompaña un grupo de compañeros que han compartido también esta experiencia y principalmente Jesús Llévenes, que es la persona que de una u otra forma es nuestra cara visible en el Centro de Atención a la Inmigración de Valencia y con quien compartimos también experiencias y las vivencias como Consejo Local de Inmigración.
a todo el equipo y a Hilda que inicia en este andar también importante, porque entendemos que además de detectar todas las discriminaciones, además de detectar esas barreras y esas brechas que existen para la atención a las mujeres inmigrantes, es importante ponerlo en valor. Es importante también incidir, es importante ponerlo en la agenda pública y en la agenda política. Y eso es uno de los objetivos que nosotras con este informe y con un informe y un trabajo que estamos haciendo también, que presentaremos a finales de este año y que tiene que ver con las violencias institucionales que viven las mujeres inmigrantes en nuestra comunidad. Porque una situación, luego de captar, y una situación va unida a la otra. ¿Cómo hemos podido? Lucy, te has silenciado sin Dale. querer. ¿Cómo podemos nosotras incidir verdaderamente a que estas realidades captadas, a que estas realidades estudiadas principalmente, las podamos llevar a la agenda política de la ciudad o la agenda política de las mismas políticas migratorias que se establecen en nuestra comunidad? Entonces, sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Es una tarde importante de reflexión, de aprendizaje, de conocimiento y también de unirnos en esta voz que compartimos con aliadas, migrantes y no migrantes, porque queremos verdaderamente dignificar la vida de las mujeres inmigrantes y solo conociendo sus realidades podemos entender todas las dificultades que pasan, las desigualdades, las discriminaciones. Cada día nos aterrorizamos mucho más con los diarios, cada día conocemos realidades, cada día las televisiones nos bombardean, cada día las discriminaciones que reciben, cada día hay más muertes en el Mediterráneo, cada día hay más situaciones que nos oprimen el pecho precisamente, pero que como sociedad tenemos la responsabilidad de poner en valor a que esto no puede seguir sucediendo. Y este informe muestra un poco lo que sucede en la Comunidad Valenciana, pero son cuántas comunidades, o sea, y mirar todo lo que podríamos trabajar unidos. Muchas gracias y bueno, bienvenidos todos y todas y comenzamos a darle la palabra acá a Hilda para que pueda presentar a Elia del Rosario. Gracias, Hilda. Muchas gracias, Lucy, por esas valiosas palabras para contextualizar lo que viene siendo el panorama de investigación y la necesidad sobre todo de producir un diagnóstico que en definitiva contribuya a unos programas de atención, intervención, acompañamiento y sobre todo que promuevan el empoderamiento efectivo para que ese ejercicio de los derechos por parte de las mujeres que han emprendido un proyecto migratorio sea algo efectivo, ¿no? Sea una realidad. Frente a todos esos obstáculos que también se ciernen, pero también las posibilidades que se pueden detectar, ¿no? Gracias a estos diagnósticos justamente. Y justamente para hablar de ello, a continuación damos paso a Elia del Rosario, que como bien dije es socióloga e investigadora de Sidalia. Ella tuvo a cargo coordinar todo el trabajo relacionado con la realización de este estudio, que hoy nos reúne aquí y que nos expondrá ahora una síntesis de lo que son los principales aspectos que aborda el mismo, así como algunas pinceladas de lo que vienen siendo las principales recomendaciones, que sabemos que son muchas, pero bueno, ella ha hecho justamente una labor de síntesis muy importante para que hoy podamos irnos con unas cuantas de ellas en la cabeza y podamos dialogar también con Jesús y con el resto de invitadas acerca de la importancia de su aplicabilidad. Elia, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias a Por Ti Mujer. Muchísimas gracias a todas ustedes por darme esta oportunidad de compartir este trabajo y sobre todo muchísimas gracias a las mujeres que lo hicieron posible, que participaron en los diferentes grupos de discusión y en las diferentes actividades que se realizaron. Solamente preguntarte, Hilda, porque cuando uno va a compartir la pantalla deja de ver a las personas que están incorporadas y no sé si en este momento me están viendo el documento. Sí, lo estamos viendo sin ningún problema. Vale, entonces,
como bien decías, Hilda, y como bien presentaba Lucy, la idea de realizar este estudio era realizar justamente y tratar de identificar cuáles eran las principales brechas que confrontan las mujeres migrantes en la Generalitat Valenciana, desde una perspectiva de género, de derechos humanos y de interseccionalidad. La idea era justamente tratar de identificar áreas de mejoras de las políticas municipales y de las políticas autonómicas para poder cumplir con las obligaciones que establece el enfoque desde los derechos humanos. Como ustedes saben, normalmente desde la perspectiva de las migraciones, siempre se habla de los procesos de integración, de los procesos de inclusión social. Para nosotros es clave, desde el objetivo del proyecto, de este objetivo general, era el tratar de identificar no solamente las principales brechas, sino también de trabajar cuáles eran las principales barreras y obstáculos que, tanto institucionales, sociales, que estaban dificultando el acceso de las mujeres migrantes en el disfrute de los derechos, para visibilizar las discriminaciones y así identificar cuáles son los principales nudos críticos de manera de intervención social y desde el punto de la intervención de los gobiernos locales y del gobierno autonómico en el marco también de la confrontación, digamos, de la coyuntura que establece las políticas a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Europea. Desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de género e interseccionalidad, era acusar justamente cuáles son los derechos que tienen relación con los derechos civiles, el grupo de derechos civiles y políticos, los derechos que están agrupados en los llamados DESCA, que son los derechos económicos, sociales y ambientales, así como todos los referentes al derecho a la no violencia ni discriminación. La perspectiva de derechos humanos nos permite identificar la necesidad de superar esas brechas en los derechos humanos, porque el gobierno español y desde la Unión Europea y desde la normativa y la constitución del gobierno español, así como desde los diferentes planes locales y autonómicos de inclusión y de ciudadanía, establecen obligaciones jurídicas internacionales en las cuales España se ha ido comprometiendo. Ya lo iremos viendo a lo largo del trabajo, y que implican justamente esto, la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de hacer efectivos estos derechos, de forma tal de establecer una interrelación en el cumplimiento de esos requerimientos en esos instrumentos que a nivel local se tienen que dar para satisfacer también los compromisos que a nivel internacional el gobierno español ha establecido y ha dado. Y vamos a ver justamente hasta dónde algunos de ellos se cumplen y otros sencillamente quedan como pendientes. Asimismo, la idea de cursar, la idea de, obviamente, a trabajar el tema de derechos humanos de mujeres migrantes implica también tener una perspectiva y un enfoque de género que nos lleva justamente a establecer como una línea de trabajo y como una línea de acción el hacer efectivo el principio de no discriminación y poner en el principio de las políticas municipales y autonómicas justamente la igualdad de derechos, para evitar y contribuir a eliminar todos aquellos roles, tareas, situaciones que reproducen este círculo vicioso de la exclusión desde el punto de vista de lo que es violencia de género, la cultura patriarcal, el machismo, los estereotipos de género, las discriminaciones múltiples. Pero este enfoque de género, y ustedes seguro muchas de las que están participando en esta sesión lo conocen ampliamente, la perspectiva de género se tiene que cruzar con lo que es la perspectiva de la interseccionalidad. Muchas de las personas que venimos trabajando en el tema de las migraciones y que venimos también trabajando en el tema de atención a las mujeres o que participamos en el movimiento feminista, sabemos lo que ha sido la larga trayectoria del movimiento feminista en afianzar y hacer visibles las desigualdades de género y de las desigualdades, digamos, construidas a nivel histórico y a nivel social desde el punto de vista de el no reconocimiento de esa igualdad y de la discriminación de las mujeres. Y siempre hemos hecho referencia a una metáfora
metáfora o a una especie de visualización de que nos tenemos que poner las gafas de género, ¿no? Y las gafas de género para enfocar las políticas públicas también desde esa perspectiva. Una perspectiva que no implica necesariamente poner la atención en que contamos hombres o contamos mujeres. No, no tiene nada que ver con el hecho de visibilizar la perspectiva de género solamente desde una perspectiva, digamos, biológica, sino desde el punto de vista de lo que es la construcción social de esa discriminación. Pero cuando le ponemos a estas gafas, ¿no?, que ponen la perspectiva de género, siempre hemos añadido el hecho de que estas tienen que ser una especie de gafas multifocales, porque tienen que incorporar la perspectiva de la interseccionalidad para ir viendo cómo esta y el género en sí se cruza con otras identidades y diversidades que a su vez generan factores de opresión y de privilegio. Desde el punto de vista de lo que es la edad, desde el punto de vista de lo que es la etnia, el origen étnico, la discapacidad, la situación económica, la clase social, la orientación sexual, la religión, la cultura, y todo ello, cómo se relaciona y va generando diferentes situaciones de discriminación que muchas veces se agrupan bajo el concepto de discriminaciones múltiples. Y permite también identificar las diferentes identidades y poner en relieve justamente los diferentes tipos de desventajas que al mismo tiempo nos diferencia y establece diferencias también desde el punto de vista de la situación que las mujeres vienen confrontando. Y entonces eso implica, por ejemplo, cuando vemos desde la perspectiva también de las mujeres migrantes, que no solamente se cruza el género con todas estas categorías, sino también con un elemento que es clave, que es el de la situación administrativa que genera el proceso migratorio, como veremos posteriormente. El estudio ha tenido relación y de alguna forma cuando Portimujer se lo plantea, estaba también vinculado a lo que al marco, y quiero entrar ahorita a hablar un poco de ese contexto de lo que era la Estrategia Valenciana de Migraciones. Como ustedes saben, Valencia es una de las pocas comunidades autónomas que, hasta donde tengo entendido, hasta donde he revisado, durante el proceso migratorio, del boom migratorio de los 90 y de principios de este siglo, del siglo XXI, casi todas las comunidades autónomas tenían planes locales de migración, teniendo hasta 2 y 3 planes más los planes nacionales de migración, los famosos PESI. Pues lamentablemente estos, a raíz de la crisis del 2008, después también del 2014, va variando según las épocas, muchos de estos planes no se han puesto en evidencia, no se han sido retomados, y el proceso, digamos, de análisis de las políticas migratorias que se vienen implementando, muchas de ellas han dejado de tener seguimiento. Pero en el caso de Valencia tenemos que resaltar que es de las gobiernos locales que han definido una estrategia valenciana de migraciones. Después veremos con Jesús, ¿no?, cuál es su estado actual o la evaluación que se está haciendo de ella, pero justamente nos parecía importante resaltar que entre sus líneas estratégicas establece explícitamente que los derechos humanos tienen que ser un eje inspirador de la política de inclusión y de convivencia, y dentro de sus objetivos establece específicamente el asegurar el ejercicio de los derechos y el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad por parte de las personas migrantes. Y dentro de este objetivo, a su vez, resaltando una de las acciones claves, que era el de asegurar la atención a las necesidades específicas de las mujeres migrantes y realizar estudios y diagnósticos sobre la situación de las mujeres migrantes en la Comunidad Valenciana para conocer las desigualdades y discriminaciones diferenciales que padecen. Es desde este ámbito que Portimujer, una entidad que viene trabajando, ¿no?, desde hace muchísimos años sobre la realidad de las mujeres migrantes en Valencia, que algo así como que coge el testigo y propone la realización de este estudio. Un estudio exploratorio que paso también a describirles, que tiene como 3 grandes bloques. El documento se articuló en tener una especie de presentación inicial sobre el contexto sociodemográfico
digamos, con algunos datos relevantes, ya veremos cuáles queremos hacer, digamos, poner en evidencia, y después la parte, digamos, que hemos llamado diagnóstico, en donde hemos tratado de ir agrupando algunos nudos críticos a partir de los bloques de derechos que ya les hice referencia anteriormente, para por último y en el tercer bloque hacer recomendaciones y propuestas de intervención social y de intervención política a nivel de los gobiernos locales y autonómicos. Entonces, en este momento paso a hacer como les digo, el documento es un documento que al mismo tiempo que habló de la metodología, aparte de esta estructura y de esta revisión, digamos, del contexto sociodemográfico, se hizo una revisión documental bastante, digamos, tratando de ser lo más actualizada posible sobre documentos que vienen siendo elaborados no solamente por organismos e instancias a nivel público que tienen que ver con la política migratoria, como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o el Ministerio de Igualdad, el OVERACSE como Observatorio de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, etcétera, etcétera, así como los informes que han producido diferentes ONGs que son bastante recientes, como lo que es el informe de ACSEN, CEAR, Cruz Roja, la red Acoge, etcétera, etcétera, para poder establecer así, y también desde el punto de vista de algunos derechos en específico, lo que en cada una de esas áreas también se establece como elementos de diagnóstico actualizado. En esta exposición, y debido al tiempo, no nos vamos a hacer referencia a mucho de lo que estos informes también aportan. Hemos tratado de recogerlos en el documento y, como ya les dijo Hilda y les ha dicho Lucy, pues está a vuestra disposición en la página web, y les invitamos, por ejemplo, a su lectura, porque mucha de esa información es bastante exhaustiva y bastante importante. Ahora bien, desde la perspectiva de lo que es el contexto, y me quiero vincular un poco a esta primera parte del contexto sociodemográfico, porque hay un elemento que es clave y que además ha cruzado la historia, obviamente, de la humanidad, que es el de los movimientos humanos y de los movimientos migratorios. Pero si nosotros revisamos y leemos los recientes estudios de la Organización Internacional de las Migraciones, como el World Migration Report de este año, en las migraciones internacionales, si ustedes pueden ir observando que el crecimiento y el incremento es cada vez más contundente, por decirlo de alguna manera, más fluido, y que efectivamente hay cerca de 281 millones, se estima aproximadamente, de personas migrantes en el mundo, pasando de una población que en el 2000 representaba el 2.8% de la población a nivel mundial, 3%, y ya representa un 3.6%. De estos 281 millones, y esta es otra característica que es sumamente importante, y de ahí que hagamos este estudio sobre las mujeres migrantes, es que 135 millones eran mujeres, es decir, que un 3.5% de la población femenina mundial es mujer. Y en Europa, y si ya vamos directamente al contexto europeo, se ha establecido que Europa tiene aproximadamente 87 millones de inmigrantes internacionales, de los 40 millones son extracomunitarios. Y siendo España el segundo país en recibir y tramitar más solicitudes de asilo y refugio, cuando Alemania es el país europeo con más población migrante actualmente. Pero, esto, obviamente los flujos migratorios, o sea, a nivel internacional, y por ejemplo ahora vamos a hacer referencia a todo lo que ha implicado el tema de la guerra de Ucrania, implica justamente puntos, digamos, y marca hitos, ¿no? Históricos, ¿no? Y determinados por el contexto histórico y el momento, también desde el punto de vista de los flujos. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta tabla, y no quiero entrar tampoco en los detalles, pero fíjense cómo el proceso migratorio, el Instituto Nacional de Migraciones y la CDE establecen cómo los flujos migratorios en España tuvieron un punto de auge que hasta el 2007, a raíz de la crisis del 2008, se establece como un segundo periodo de baja, empieza a incrementarse, obviamente influye más recientemente la pandemia, y después ahora se vuelve a incrementar.
para tener una aproximación en el año 2021, que es la última dato que tenemos, de que en España residían cerca de 7.302.408 personas de origen extranjero, lo que representa un 15.45% de la población total. Este dato no incluye, y ahí creo hacer también una aclaratoria metodológica. Mientras estábamos realizando el estudio, se produce también toda la situación de la guerra en Ucrania y se produce también toda la decisión de la normativa europea de establecer las políticas de asilo de las personas ucranianas refugiadas en Europa, y se estima entonces que ha llegado a España a partir, digamos, en un dato del 9 de junio, estamos hablando de cuando cerramos el estudio, de cerca de unas 134.000 personas que llegan a España, y ya después veremos también, lo hablaremos con Jesús, cómo esto incide también a nivel de las políticas locales y cómo incide también después en las políticas de asilo y de refugio. Entonces, a partir de este dato que nos habla entonces de cómo estos flujos migratorios pueden tener un incremento y después una especie de declive, pero después otro incremento, lo que sí ponen en evidencia es que la población inmigrante y el peso de la población de origen extranjero es cada vez más creciente. Más si tomamos en consideración lo que se considera que es la relación entre la población que envejece y la población ¿no? Joven, y los nacimientos, lo que se llama el crecimiento vegetativo de la población. Y esto es uno de los elementos que yo quisiera destacar desde el punto de vista de lo que es este contexto sociodemográfico y contexto de datos estadísticos, porque en una sistematización que hemos hecho de un trabajo que hizo el INE de proyecciones de la población del 2020 al 2070, fíjense ustedes que se prevé que para los próximos 50 años el porcentaje de población de origen extranjero en España alcanzaría el 25.65%. Esto además hay que relacionarlo con el hecho de que la población de origen extranjero entra con una población además con un peso importante en lo que es la población económicamente activa. Y si a eso le añadimos la característica de la feminización de las migraciones, pues se pone en evidencia lo que es la importancia de incluir, ¿no? y de analizar y de seguir en las políticas que tienen que ver con la integración, la llamada integración o la inclusión social, el tema del papel, el rol y los derechos humanos de las mujeres migrantes. Es decir, que estamos hablando que estamos en las proyecciones del INE, estamos hablando de un instituto o digamos del Estado, estamos hablando de que esto se va a convertir en un reto demográfico, y es un reto demográfico que involucra las decisiones de política económica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel autonómico y a nivel local. Y por lo tanto ese crecimiento demográfico va a depender de la inmigración, pero más va a depender de la migración también el mantenimiento de nuestro estado de bienestar, el mantenimiento de esa población económicamente activa que tiene un papel relevante desde el punto de vista del crecimiento de determinados sectores, y sobre todo en el sector de la agricultura, en el sector de los servicios, en el sector de los cuidados, y en el mantenimiento también económico y en el mantenimiento, como les decía, de la estructura además de población y de nacimientos y de mantenimiento del estado de bienestar y de las pensiones. Entonces, por lo tanto, la estrategia de inclusión de las personas nacidas en extranjero se convierte en una política clave que lamentablemente está haciendo, y eso lo pongo ahora solamente como un punto de atención para debatir o para reflexionar a futuro, que se está convirtiendo también en un foco de bulos y de mensajes negativos que muchas veces se transmiten desde algunas agrupaciones políticas, en donde si ustedes ven, por ejemplo, lo que está pasando a nivel de Europa, en las mismas decisiones de la Unión Europea con lo que se llama el Grupo Bisagra,
de la Comisión Europea en materia de inmigración, pues implica un reto que hay que tomar en consideración y es un reto bastante importante desde el punto de vista de lo que son las políticas de inclusión y de la proyección a corto y mediano plazo. Entonces, esos datos los quiero reunir y los quiero unir rápidamente con dos elementos que son claves. Uno es la diversidad de las principales nacionalidades por origen que llegan a España. Y fíjense, si nosotros vemos en los principales países de nacionalidad de las personas extranjeras, pues tenemos Marruecos, Rumanía, Colombia, Reino Unido, Italia, China, Venezuela, Honduras, Ecuador. Esto a enero del 2021. Es decir, es una población que además tiende a concentrarse en las principales ciudades y tiende a concentrarse justamente en aquellos municipios como Madrid, como Barcelona, Valencia o Palma de Mallorca. Asimismo, esa historia que veíamos anteriormente, este flujo migratorio que ya tiene varias décadas, también tiene una importancia desde el punto de vista de lo que es la adquisición de la nacionalidad española. Y esto también es otro elemento clave que hay que considerar porque, de hecho, en las estadísticas ahorita hablamos de personas de origen extranjero o nacidas fuera de España, pero que son españoles, y las estadísticas entonces también hay que tomar en cuenta que efectivamente cuando hablamos de personas de origen extranjero, lo decimos también porque entonces cuando hablamos de las políticas que tienen que ver con la discriminación, con el racismo, la xenofobia, y a quienes incluimos como nacionalidad española, no nos estamos dando cuenta de la diversidad creciente que tiene la población española. Y de hecho, por ejemplo, lo veremos posteriormente, cuando de repente nos cuesta muchas veces entender o te preguntan, entonces tú le preguntas a una chica, ¿perdón? Preguntas a una persona, bueno, pero tú, y te contesta una chica de rasgos chinos, no, yo soy española, o sea, nací aquí, o una chica que usa el hijab, no, yo soy española porque nací aquí. Entonces, son elementos a tomar en cuenta. Otro elemento a tomar en cuenta es que cuando hablamos, por ejemplo, de la población nacida fuera de España y de la población de origen extranjero, pensamos ciertamente que es esa migración que llega, ¿no? Y que automáticamente pues, se incorpora al mercado laboral y que tiene ya regularizada su situación administrativa. Cuando resulta que la irregularidad se ha convertido en un factor que se acrecienta no solamente a nivel estadístico, sino que acrecienta también la brecha de acceso a los derechos y es un elemento que se convierte también en un elemento clave en términos de la definición de la política pública. Y de allí que surjan movimientos como el de regularización ya, porque se establece hoy en día que que existen aproximadamente, y lo refiero al estudio de Fanjul y Galvez Iniesta, porque es bastante complicado muchas veces establecer, porque por el tema de los temporeros, la precariedad a veces de los contratos temporales, las personas están en situación irregular, por ejemplo, en el tema del trabajo doméstico, etcétera, etcétera. A veces personas que no se empadronan, ya veremos que es uno de los, digamos, nudos críticos, y eso hace que efectivamente haya personas que no están reflejadas en esas estadísticas, pero que están trabajando, que están haciendo aportes en el cuidado, por ejemplo, o en la atención, en el servicio doméstico, en la atención, en el servicio sanitario y no están reflejadas en los datos de la población económicamente activa o no están reflejadas en los datos de población. Entonces, eso es otro elemento también que quisiera poner sobre la mesa, y es que mientras estábamos también realizando el estudio, se produjo una modificación en el reglamento de extranjería respecto a lo que son las condiciones de arraigo social y de asilo, y en el documento lo incorporamos en junio, cuando salió la resolución, pero obviamente muchos de esos aspectos están ahorita en plena consolidación jurídica, ¿no? Y administrativa.
y implica obviamente una reconsideración desde el punto de vista también de la gestión a nivel local. Para ir cerrando también esta parte, digamos, de contexto administrativo, pues el estudio tiene también algunos datos actualizados sobre lo que es, por ejemplo, y fíjense cómo va variando a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, el peso de la población marroquí o el peso de la población rumana, el peso de la población, por ejemplo, venezolana en algunas comunidades, pero en otras es más la población senegalesa. Eso a nivel, por ejemplo, de cada uno de los gobiernos locales. Por ejemplo, en Madrid va variando por distrito, y en el caso de Valencia igual, no es lo mismo la población. Por ejemplo, fíjense, el Reino Unido es uno de las poblaciones de extranjeras, ahorita no comunitaria, que tiene peso en el caso de la comunidad valenciana, pero obviamente y eso es una característica y un elemento que hay que considerar cuando hablamos de interseccionalidad, porque en términos de religión, en términos de idioma, en términos de edad, en términos de acceso a los servicios sanitarios, por ejemplo, personas mayores, jubiladas que residen en Gandía, por decir, es diferente a personas jóvenes que están trabajando como temporeros en la recolección de las naranjas. Entonces, todos esos son elementos que hay que ir tomando en consideración y en cuenta a la hora de definir políticas y de ir definiendo también la situación específica de las mujeres migrantes y de cómo se interrelacionan esas variables. Entonces, cuando nosotros hablamos y en el estudio dentro de este contexto veíamos que queríamos trabajar la Comunidad Valenciana, también es bueno que aclaremos que esto es un estudio exploratorio que obviamente va a significar que sigamos profundizando muchos de los elementos que aquí se han venido poniendo en relieve o resaltando, pero hay que decirlo que trabajamos fundamentalmente con mujeres residentes de Valencia, es decir, por lo tanto, no hemos tomado en consideración a las mujeres migrantes del ámbito rural. Además, hemos hecho, aparte de la revisión de los documentos y estudios que se han realizado desde la Universidad de Valencia, desde diferentes ONGs, como ya les indicaba, desde el mismo gobierno de la comunidad y del ayuntamiento, estamos aquí incorporando a las mujeres que participaron en los diferentes grupos de discusión y en la dinámica metodológica que se realizó, en donde efectivamente lo que tratamos fue de realizar grupos de trabajo que se vincularon a debatir en un primer bloque lo que tenían que ver con los derechos económicos, sociales y ambientales, el grupo que tenía que ver con los derechos políticos y civiles, y lo que tenía que ver, en este caso, nos apoyamos más con otro tipo de estudios, con lo que tiene que ver con la violencia y no discriminación. Y en este caso, quiero resaltar que el trabajo y todos los datos que se manejan desde el punto de vista de lo que es el bloque de derechos que tienen que ver a una vida libre de violencia y no discriminación, vienen estando apoyados con un estudio en profundidad que realizó también Portimujer para PICUN sobre la situación de las mujeres en el acceso a los recursos y las denuncias y en el acceso a algunos recursos que tienen que ver con el tema de violencia de género. Tiene que ver también con la larga trayectoria que tienen, por ejemplo, algunas asociaciones, de ellas Portimujer, en la atención jurídica y asistencia psicológica que se presta a las mujeres migrantes, y que tiene que ver también con los estudios que desde la Red de Mujeres Latinoamericanas y desde la participación que desde la red y estas asociaciones se han hecho a los consejos de igualdad y que se han hecho en el marco del Convenio de Estambul y del informe sombra de la CEDAW. Entonces, es decir, lo que quiero como explicar o visualizar ahora es que los grupos de discusión, las mujeres cuando participan hablan mucho de su situación laboral, hablan mucho de la situación que tiene que ver con el empadronamiento, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, que tiene que ver con la reagrupación familiar o con la situación de asilo o la situación administrativa de obtener o no obtenerlo, de no tener papeles o la residencia, pero obviamente todo el tema de violencias fue trabajado aparte con los estudios que ya se hicieron a través de entrevistas que se realizaron, por ejemplo, en el trabajo de Tirar del Hilo o que se realizaron en el informe de Portimujer realizado para PICUN. Entonces quiero hacer, aparte de esta aclaratoria,
quiero ahora pasar entonces a lo que nosotros llamamos el diagnóstico. Entonces, como les decía, las reuniones de trabajo y los grupos de discusión, así como las entrevistas a profundidad que se hicieron algunas líderes de asociaciones de inmigrantes, algunas mujeres migrantes, y en este caso también a Jesús y a gestores, digamos, a responsables de las políticas locales de migración, lo tratamos de dividir en 3 grandes bloques. Entonces ahora voy a exponer brevemente lo que fueron los puntos centrales en cada uno de estos bloques. Pero fíjense ustedes que cuando hablamos de derechos civiles y políticos, las mujeres migrantes, estamos hablando del derecho a la participación ciudadana, estamos hablando del derecho a la libertad de opinión, de expresión y de religión, estamos hablando del derecho a asilo, nacionalidad y empadronamiento, el derecho a la familia, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad. En este momento y en el estudio, estos 3 no fueron abordados en profundidad, sino que surgió como un elemento clave, y de ahí la idea de que los grupos de discusión nos permitieran establecer los nudos, por decirlo de alguna manera, críticos o que tenían que ver con la situación actual de las mujeres migrantes, tiene que ver con lo que estamos refiriendo al derecho al empadronamiento, al asilo, la nacionalidad, así como el derecho a la participación ciudadana. Entonces, respecto al empadronamiento, fíjense que es un elemento clave y todos lo sabemos que los ayuntamientos inscriben la normativa hace que los ayuntamientos nos inscribamos en el padrón para poder acceder, ¿no? Independiente muchas veces de la situación administrativa, obviamente, acceder también a algunos recursos, y el estar empadronado es un elemento clave, además, para conocer no solamente quiénes están residiendo a nivel de cada una de las localidades y cada una de las ciudades y a nivel, digamos, de los distritos, parroquias, etcétera, sino porque también de alguna forma nos permite a nosotros tener, y a partir de estar empadronados, acceder pues, a la sanidad y acceder a algunos servicios sociales y servicios educativos cuando tenemos hijos. Ahora bien, ¿qué sucede? Ciertamente las personas migrantes, o sea, llegan y podemos empadronarnos, ¿vale? Pero uno de los elementos que se puso en evidencia y que también se ha puesto en evidencia en los estudios que hemos realizado, en entrevistas y en otros estudios que se han realizado, aparte de la Comunidad Valenciana, pero fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, es el hecho de que muchas veces se pide, por ejemplo, eso depende también a veces, y hay que decirlo, de algunas de las políticas municipales, pero que hay elementos que obstaculizan ese empadronamiento. Y, por ejemplo, se pide el tener el pasaporte en vigor. Y muchas veces las personas migrantes no tienen el pasaporte en vigor, bien sea porque no hay representación diplomática en el país, en España, o no hay representación diplomática en esa localidad. Le puedo decir, por ejemplo, yo soy de origen venezolano y hoy en día existe hasta un paréntesis con respecto a muchos venezolanos en la normativa, digamos en la exigencia de tener pasaporte a vigor, porque en Venezuela se estaba tardando hasta de un año para dar el pasaporte en vigor. Entonces, ciertamente se ha establecido, y hay que decirlo, en algunas políticas, por ejemplo, de términos de tramitación de asilo, y en términos de actualización del padrón, el que no se tenga el pasaporte a vigor, pero no nos damos cuenta que la población migrante, por ejemplo, que está trabajando en determinados puntos de la localidad o de la geografía española, no tienen acceso al consulado respectivo, y eso implica un costo de traslado, etcétera, etcétera, más las dificultades que a veces hay en el país de origen para obtener esos documentos. Entonces, esto se convierte en un elemento crítico que obviamente hace que se entre en esa situación de irregularidad. Más allá de que también hay que decirlo y señalarlo, muchas ONGs y muchas entidades permiten lo que llaman el empadronamiento ficticio, es decir, que la ONG se hace responsable y de alguna forma las personas se empadronan a través de que carecen de techo, por ejemplo, o que están en una situación de exclusión social, reciben el apoyo para poder recibir algunos servicios, digamos, de atención correspondientes. Pero ese obstáculo, hay un elemento que es clave y que se vincula a su vez, fíjense, con el derecho a tener una vivienda. Y es que la población de origen, muchas personas migrantes llegan
y no tienen, obviamente, buscan, ¿no? Alquilar una habitación. Fíjense que una de las personas que participó en algunos grupos de discusión era una chica, por ejemplo, pongo el ejemplo, una chica chilena que nos contaba de que sencillamente alquiló una habitación y la persona que le alquiló la habitación no la empadrona porque en su casa residen 9 personas. Entonces entran en un círculo en donde efectivamente muchas personas no te alquilan una habitación si no tienes un contrato de trabajo o si no tienes o, o si te alquilan, o si no te alquilan una habitación porque sencillamente, pues eso, no quieren aparecer en el padrón que tienen personas alquilando habitaciones en su casa, porque el contrato se lo piden o porque están subarrendadas. Entonces, eso genera un obstáculo importante. Y nos llamó profundamente la atención que en los grupos de discusión les podría indicar, si me permiten hacer una especie de equiparación de porcentaje, que cerca de un 35% de las participantes de los grupos de discusión señalaron esto como uno de los obstáculos que tenían. Y si vemos entonces esto como una especie de universo y el grupo representativo, pues llama la atención ciertamente que el acceder al padrón municipal se esté convirtiendo en un elemento, y un obstáculo. Por otro lado, también dentro de esta línea, digamos, de bloques de derechos, como les decía, está también todo el tema del asilo. En los últimos años, España se ha convertido en un país en donde las solicitudes de asilo, fíjense que han representado en el año 2019 un incremento de 112%. De hecho, hubo un pequeño colapso antes de la pandemia. Con la pandemia, digamos, el sistema, entre comillas, colapsó y se ha ido retomando y se ha ido como actualizando el tema de abrir los recursos para hacer más eficiente las gestiones de asilo. Muchas veces las personas también migrantes cuando llegan, la información que tienen acerca de el obtener el asilo no es una información lo suficientemente clara y genera muchísima confusión. Entonces se presentan obviamente una expectativa muy alta de que se otorgue el asilo cuando muchas veces estas solicitudes son denegadas o bien porque, por ejemplo, en el caso de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, no presentan la documentación en su país de origen o si han recibido algún tipo de protección en el país de origen, eso puede limitar o limitar el hecho de otorgarse el asilo en el país de acogida, en este caso España. Entonces, hay no puedo detenerme ahorita a detallar la serie de inconvenientes y trabas vinculadas a todo lo que es el aspecto de asilo. A esto también hay que añadirle el tema de refugio y añadir, por ejemplo, todo lo que implica ahora desde el punto de vista de la acogida y la acogida y de la incorporación de las personas refugiadas, por ejemplo, que han venido de Siria, que han venido de Afganistán y que han venido de Ucrania, con las variaciones además que eso ha implicado desde el punto de vista de la política pública, porque la Unión Europea ha establecido por fin, después de 20 años, la aplicación de la normativa de refugio que no ha sido aplicada en los otros casos, generando también un elemento ahí de discriminación importante, más allá de que es necesario, obviamente, atender a las personas que están siendo víctimas y de lo que implica el conflicto bélico en Ucrania. Pero lo que pasa también, por ejemplo, con el caso de Siria y lo que pasa con las personas que estaban en esa tramitación a nivel del proceso de crisis política en Afganistán, por poner algunos ejemplos. A esto añado también lo de los elementos a nivel de países del subsahariano, y en el caso, por ejemplo, de Mali o en el caso de Yemen, etcétera. Entonces, ciertamente es un elemento clave de la política migratoria, es un elemento central desde el punto de vista de que tiene que ser analizado a profundidad y tiene que ser además readecuada a lo que son, y aquí es un elemento clave también la interrelación entre lo que es la política a nivel europeo
la política a nivel nacional y la política a nivel nacional de cómo se articula con las comunidades autónomas y con los gobiernos locales. Porque entonces lo que implica pues todo ese proceso de atención. Yo les recomendaría que revisasen, por ejemplo, los últimos informes de ACNUR y el informe de CEAR más reciente, que son informes claves. Después, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana, y esto es un dato importante, es la tercera autonomía con más solicitudes de protección internacional en el 2020 y por detrás de la Comunidad de Madrid, que obviamente es la que más ha recibido, y de Cataluña. Entonces, eso con respecto al tema de asilo. Paso rápidamente, como les he dicho, estoy hablando así como por razones de tiempo también, un panorama así como bastante rápido. El otro tema clave es el tema de la participación política y la participación y el derecho al sufragio. Es decir, en España las personas migrantes en situación regular solo pueden votar en las elecciones municipales si el Estado español ha firmado un convenio bilateral con los países de origen. Si se ha inscrito en el Centro de Electores Extranjeros, en cada cita electoral, es decir, en las elecciones del 2011, del 2015, del 2019, las personas en donde hay convenios con estos países tienen que reinscribirse en lo que se llama el CERE. Y efectivamente, ya en algunos municipios se establecen un cierto tipo de residencia. Si bien las personas migrantes, el de lo que es el derecho a manifestación, huelga, reunión, si está establecido en un estudio que se hizo desde APS sobre participación política de mujeres migrantes, se detectaba, por ejemplo, que muchas veces la situación obviamente administrativa irregular es un elemento que frena obviamente esa participación porque implica el temor al control policial, a las redadas y que te deporten. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, de esto que les decía, por ejemplo, estamos hablando, fíjense, y esto relacionémoslo con lo que son los datos estadísticos que nombrábamos anteriormente. Por ejemplo, hablábamos que hay una importante población de origen extranjero de Colombia que están residiendo en Valencia. Las personas de Colombia tienen que inscribirse en el CERE para poder votar en las elecciones municipales. Pero si yo estoy trabajando de interna y yo estoy trabajando como camarera, estoy trabajando como obviamente muchas veces el horario que tengo de trabajo no me permite acceder a la actualización del CERE, más allá de que algunos recursos están informatizados, pero se genera así como un círculo en donde se desincentiva esa participación. Y fíjense además un elemento, lo digo solamente muy por arriba y creo que desde el punto de vista de las asociaciones migrantes, y esto es un elemento que es muy clave, ya no tanto a nivel individual, pero sí a nivel asociativo, esta es una reivindicación que se pide con mucha contundencia, es que, por ejemplo, hay países que Bolivia, vamos a hablar, por ejemplo, fíjense, 12 países, y entre los países que han firmado convenios con bilaterales está Noruega, Nueva Zelanda, voy a nombrar Islandia, y Cabo Verde, y está Trinidad y Tobago, que no aparece pero Trinidad y Tobago. Me va a disculpar si alguna de las participantes de Trinidad y Tobago, y obviamente es importantísimo que voten y que participen las personas de Trinidad y Tobago, pero si nosotros relacionamos a los 12 países que tienen este convenio de reciprocidad con las elecciones municipales y pongo en esa correlación los países en donde están participando, por ejemplo, hay una altísima población de Marruecos, hay una altísima población de Venezuela, hay una altísima población de Senegal y de Mali o de Kenia, no tienen acceso a las elecciones municipales, al menos que estén nacionalizados, pero obviamente hay personas que tienen muchísima participación activa porque son emprendedores, porque tienen negocios, porque están
residiendo en nuestras comunidades y no pueden participar, ¿no? en un elemento que es clave. Bueno, con esto ya cierro. Les comento, si alguien quiere después el PowerPoint, yo he incorporado tanto en el estudio, se está incorporado de los testimonios de las personas que fueron participando, algunos testimonios claves. Pero quiero irme ahorita al segundo bloque de derechos, como les decía, que tienen que ver con los llamados DESCA. Estamos hablando del derecho a un trabajo digno, estamos hablando del derecho a la vivienda y la energía, la alimentación, la salud, la educación, a la cultura y el ocio. Un elemento clave que se cruzó también con la realización de estudios y que siempre venía siendo resaltado en todos los diagnósticos era la solicitud de la firma y ratificación por parte del gobierno español de lo que era la firma del convenio 189 de la OIT. ¿Por qué? Porque, y aquí no he puesto los datos que tienen que ver y lo pueden revisar en el trabajo, el porcentaje de mujeres migrantes que están articuladas al trabajo doméstico y al trabajo de los cuidados es altísimo, pero no tienen ningún tipo, no estaban incorporados en lo que era el régimen general. Fíjense que es una de las, el 9 de junio fue aprobado por el Congreso de Diputados y se acordarán que fue un hecho histórico porque además fue aprobado por toda la Cámara la ratificación de este convenio, el cual va a permitir a partir de ahora justamente que las trabajadoras y trabajadores domésticos entren a ser reconocidos sus derechos como el derecho al paro, como el derecho a la jubilación, etcétera, y como derechos reconocidos en términos legislativos para los otros sectores de la actividad económica. Entonces, voy pasando un poco rápidamente porque tengo que entrar a los otros y ya se me va a cortar el tiempo. Queda tenemos ahora... perdona Elia que te Ajá. corte, tenemos unos 5 minutos más, un poco más, así que no te preocupes. Vale, ok. Entonces, bueno, lo importante ahorita, esto ha sido un tema clave de la lucha de las mujeres migrantes en España en los últimos 10 años y ha sido un hito histórico este año y justamente fue nosotros terminando, avanzando con el estudio, hubo que casi que basta modificar, y Lucy lo sabe, elementos del diagnóstico que estaban justamente orientados a esto como una de las principales ratificaciones o demandas que surgían desde la población migrante. Pero fíjense si es importante que, por ejemplo, en los grupos de discusión surgieron también situaciones de precariedad y de situación de discriminación en el caso del servicio de atención al servicio doméstico. Y me permiten un paréntesis porque una de las cosas que más nos llamó la atención es que dos de las participantes hicieron una denuncia específica de un servicio, ¿no? de contratación para trabajar en Valencia, nos dijeron hasta la plaza en donde las recogían, para trabajar en el servicio de limpieza de varios chalés y casas. Les pagaban solamente después de un día de trabajo unos 20 euros, sin descanso, solamente media hora después de todo un día. Les decían que estaban haciendo una prueba y después no las volvieron a llamar. Pero resulta que cuando ellas contaban eso, otra de las participantes que no las conocía, fíjense, dijo que a su hermana le había pasado lo mismo y que más bien habían dicho para establecer una denuncia. En este caso salió hasta el nombre y nosotros hemos tenido como que hacer llevar esta denuncia en nombre de las participantes del grupo de discusión. Porque fíjense, es una ITT de estas, o sea, de una persona que contrata personas, las pone a prueba, supuestamente las pone a prueba, pero aprovecha el trabajo de estas personas y en función de la prueba, pues eso tiene una rotación de mujeres trabajando para ellas en situación irregular en donde se está aprovechando de esa situación. Pero bueno, más allá de esto, lo que quiero como resaltar desde el punto de vista del diagnóstico es que en el ámbito laboral y en el ámbito del acceso al trabajo digno, aquí se presentan varias situaciones. Unas tienen que ver con las que son, por ejemplo, y aquí volvemos al tema de la interseccionalidad, si tienes profesión, formación, depende de la edad. Por ejemplo, mujeres migrantes recién llegadas, pero que son profesionales en su país de origen y están en un proceso
de homologación del título, con dificultades para acceder al trabajo desde el punto de vista de lo que es la valoración de su experiencia profesional previa. Después está todo lo que es la ubicación sociolaboral y fundamentalmente segregación laboral, abocadas a sectores laborales que demandan efectivamente específicamente mujeres migrantes, como son las trabajadoras del hogar y el de los cuidados, en donde se ofrecen salarios muy bajos, obviamente hay mujeres muchas veces sobrecualificadas, pero que se les contrata bajo mucha inestabilidad laboral, con temporalidad, con una rotación anual muy alta y presenciándose situaciones de desempleo que anteriormente, como ya les decía, bueno, estaban como reguladas. Al mismo tiempo, discriminación desde la perspectiva de lo que son el tema justamente de no acceder, como les decía, a la prestación por desempleo, a las vacaciones, al tema de la fijación de los horarios, porque muchas veces efectivamente llegan a trabajar mucho más horas de las que están establecidas, ¿no? A nivel de otros colectivos y de otros grupos laborales, y sueldos también que son mucho más bajos. Y fíjense que de alguna forma el contexto también, el contexto de la pandemia puso muy en evidencia lo que es la importancia del trabajo de los cuidados y puso en importancia lo esencial que es el trabajo de los cuidados. Siempre hablábamos como en el servicio sanitario era importantísimo, pues no, el grupo médico que te está atendiendo, el grupo enfermera, pero también las que estaban pues limpiando las salas, limpiando los quirófanos, cambiando efectivamente los servicios de atención sanitaria. Y por lo tanto se ha puesto muy en evidencia con la pandemia lo esencial de este trabajo, pero al mismo tiempo cómo se generó a nivel de los trabajos, a nivel de las internas y del trabajo doméstico, situaciones de desempleo, justamente por estar las familias en la casa, no necesitaban a la persona y todo lo que eso implicó. La pandemia marcó también un hito muy importante desde el punto de vista de muchos datos, desde el punto de vista de la segregación laboral. Pero bueno, como les decía, yo solamente revisar aquí algo que me llamó profundamente la atención y que me pareció importante, ¿no? Que es decir esto, venimos a pedir una oportunidad de trabajo. No venimos a quitarle nada a nadie ni a generar lástima, sino que nos den una oportunidad. Esto creo que resume mucho lo que fue el ambiente y la demanda que se realizó en los diferentes grupos de discusión. Desde el punto de vista de la atención a, por ejemplo, el otro tema crítico que surgió en los DESCA, no fue tanto el tema de salud, más o menos algunos sí tenían algún inconveniente, como les decía, en el acceso al tema sanitario, pero bueno, por no estar empadronadas o porque no le habían actualizado la tarjeta sanitaria. Y desde el punto de vista de educación, por ejemplo, también algunas que hablaban de que sí tenían facilidades para incorporar a sus hijos en el sistema educativo. Pero desde el punto de vista de la vivienda, el tema de la vivienda se convirtió en un tema central. Y un tema central porque hablaban de la discriminación por parte de los propietarios de las agencias inmobiliarias, tanto de forma directa o indirecta, o sea, por el origen étnico, por tus facciones, o por tu color de piel, o por la religión, o por la forma en que te vistes, o sea, por la presunción de la dificultad económica, por si eres de origen africano, si eres del colectivo LGTBI. Después también todo el tema de los contratos y del alquiler, o sea, lo que significaba también, por ejemplo, toda la situación de subarriendo, todo el tema del alquiler de las habitaciones, el tema de compartir viviendas donde estaban viviendo personas, o sea, muchas personas sin tener casi, digamos, un ambiente de cierta intimidad cuando no tienes acceso a otro tipo de viviendas o es muy difícil el acceso a la vivienda. Y eso, pues, las inadecuadas condiciones de habitabilidad, así como, entre comillas, la segregación residencial. ¿Por qué? Porque implica entonces el tener que buscar residencia muy hacia las afueras o compartir residencia muy hacia las afueras de la capital o donde tu punto de trabajo, porque sencillamente es más fácil alquilar, ¿no? Y las mujeres en particular tienen muchas dificultades para acceder también
a los contratos, por si están mujeres solas, porque entonces porque si tienen familia o no tienen familia, porque etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, hay algunos testimonios de algunos hasta claves en el sentido de que, por ejemplo, una persona que viene reagrupada familiar por su esposo, pero en el esposo al mismo tiempo está la familia está empadronada en la casa y esta persona termina como viviendo casi como en una habitación alquilada con todo lo complejo que implica también la interrelación familiar de una familia numerosa. O el hecho, por ejemplo, de ser una mujer de Mali, de manejar un poco el idioma, pero tener que tener a un aval o estar representada por un español para poder alquilar la habitación. Y así diferentes casos, ¿no? Por último, ya solamente me quiero referir más bien a las propuestas. Ya les había señalado anteriormente que todo el bloque de derechos de las mujeres migrantes a una vida libre de violencia y discriminación, que incluye todo lo que tiene que ver discriminación de género, desde el punto de vista de la violencia sexual, mutilación genital femenina, trata, violencia familiar, es clave. Se han hecho varios estudios en donde Por Ti Mujer ha participado y que se han resaltado en el diagnóstico, pero a partir de los estudios previos, pero como les decía también directamente, en los grupos de discusión este tema no surgió sí en la entrevista de los asesoramientos jurídicos y de las entrevistas que prestan las asociaciones, porque por ejemplo, fíjense, en el caso de una persona de una asociación de Mali, pues eso, tiene que atender a una mujer de 7 meses embarazada. Allí se habla, y quiero resaltar, es el papel que cumplen muchas veces las asociaciones de inmigrantes al dar a la acogida y la atención de emergencia. Porque, por ejemplo, nos hablaba del caso de una chica que le llega a la asociación embarazada de 7 meses de embarazo por un tema de violencia, no tiene acceso a la vivienda, no tiene cómo acceder a un contrato de alquiler, vive con ella, se siente mal por estar ocupando la casa de la persona que la acogió y al mismo tiempo vuelve con el maltratador. O sea, estoy hablando de casos, pero son casos que ponen en evidencia situaciones que se cruzan con situación de laboral, como les decía, irregularidad administrativa, situación de maltrato y machismo y violencia de género, con la imposibilidad a su vez de poder conseguir una situación de una cierta estabilidad, ¿no? Hasta que la asociación por lo menos permite hacerle un seguimiento y darle la acogida hasta que ella resuelva el caso de enfrentarse al maltratador y de presentar o no la denuncia, ¿no? Que eso es otro tema. Pero bueno, después también en el caso de, como les decía, ya estamos hablando no solamente de violencia de género, violencia sexual. Aquí están los datos de la macroencuesta reciente que ya incorpora también los datos de acoso sexual. El elemento clave aquí y que se relaciona con lo que es los estudios y la conclusión a la que han llegado los estudios que han trabajado con mujeres migrantes es lo que es la sobrerepresentación del colectivo en la violencia de género, porque si las mujeres migrantes, digamos, representamos desde el punto de vista de las estadísticas de la población cerca de un 15%, ¿no? En las estadísticas que tienen que ver con violencia de género estamos alcanzando el 32%, el 40%, el 44% en el año 2021. Entonces, ese es todo un tema. Otro tema que es importantísimo y que hay que seguir profundizando es toda la violencia, cómo impacta en la familia y cómo afecta a los hijos, cómo afecta, en el caso de mujeres migrantes, la particularidad. Fíjense ustedes, de no tener redes de apoyo familiares o de familias que al mismo tiempo están como divididas. Tú tienes a tus hijos, parte de tus hijos están en el país de origen, o están con tus padres en el país de origen, o están aquí, o tú estás casada y es un matrimonio mixto, y de repente el maltratador no te permite, y no te da el permiso, o no te permite llevar a tus hijos a tu país de origen, por todo lo que es la complejidad misma de los trámites de retorno. Entonces, todo eso, fíjense cómo en el caso de las mujeres migrantes pone en evidencia la particularidad que implica también el hecho migratorio, ¿no? Después también todo lo que implica eso, la demanda de servicios de atención y protección
cuando, como les decía, muchas veces estás en situación irregular o dependes del maltratador, etcétera, etcétera. Más la situación muy, muy particular con todo lo que implica desde el punto de vista de la situación que involucra a mujeres migrantes, que además mujeres que vienen de un proceso migratorio súper complejo, de procesos migratorios que muchas veces salen de países en conflictos bélicos, de países que están siendo, ¿no? El tema, por ejemplo, climático también afecta muchísimo. En el caso, por ejemplo, de las mujeres en el ámbito rural, en el caso africano, de los matrimonios forzosos, de la mutilación genital femenina y todo lo que eso implica desde el punto de vista de la particular situación que tienen, por ejemplo, las mujeres víctimas de trata y de matrimonios forzados, ¿vale? Pero no lo indico aquí, solamente lo señalo. Y después viene desde el punto de vista también de este gran bloque de derechos de una vida libre de violencias y no discriminación, todo lo que está relacionado con el tema de la discriminación racial y étnica. Aquí les referiría ya también por razones de tiempo, les remitiría a los trabajos recientes y a todo lo que se está haciendo desde el Observatorio Español de Lucha contra el Racismo, el Movimiento contra la Intolerancia, del movimiento por ti Mujer, pero también por Poder Migrante y en el tema sobre el tema de y además fíjense, es el Ministerio del Interior el que lleva la sistematización de los delitos de odio. Y los delitos de odio están poniendo muy en evidencia, por ejemplo, todo lo que es la discriminación y los delitos de discriminación racial y étnica, cómo han ido en aumento. Como les decía, en el trabajo está referido los últimos el último informe, las conclusiones del último informe que se realizó por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, el CEDRE, en el 2020. Aquí está señalado, donde además también, por ejemplo, está todo el tema de los delitos de población LGTBI, los delitos de la población gitana, el acceso, por ejemplo, al ámbito educativo y la discriminación por motivos étnicos y raciales en establecimientos y espacios públicos o en el acceso a bienes y servicios, ¿no? Que, como les decía, por ejemplo, fíjense, en el ámbito de la vivienda ha representado el 31% de los delitos que se han señalado. Entonces, Elías, te quería ¿perdón? comentar, sí, eso, te iba a comentar si Sí, podíamos pasar ya a las ya. propuestas y recomendaciones Sí, para ir por eso. cerrando y Sí. muchas gracias. Vale, y entonces, a partir justamente de todos estos elementos, quería resaltar que en los diferentes documentos, por ejemplo, en el de violencia de género, en los documentos que se han elaborado en términos de violencia, lucha contra la no discriminación, la violencia racial y la violencia, la xenofobia y el racismo, hay muchísimas propuestas, además están recogidas actualmente en una consulta que se hizo desde el Overaxe, muchísimas propuestas que desde Por Ti Mujer y desde las personas que estamos vinculadas a este trabajo y que hemos participado en este estudio, compartimos. Entonces, dicho esto, quiero decir, igual pasa con todas las propuestas del Instituto de la Mujer y cómo se articula. Dicho esto, quiero decir que las propuestas que se recogen aquí fueron respuestas que se recogen a partir de las entrevistas realizadas y algunas que surgieron en los grupos de discusión. Y fundamentalmente, ya para cerrar, se agruparon en tres cosas. Y aquí le paso la palabra también a Jesús porque tiene vínculo con lo que su área de responsabilidad, que es respecto a la estrategia valenciana de migraciones. Es decir, nos pareció esencial que consensuar, y en eso coincidíamos, consensuar un diseño operativo de la estrategia con la finalidad de cumplir en plazo las actuaciones previstas por el mismo plan, por la misma estrategia, a realizar una evaluación intermedia, ya Jesús nos hablará de eso, porque se estaba realizando cuando hicimos la entrevista, revisar también todo el área competicional, que es un tema clave desde el punto de vista de lo que es también las actuaciones que hay que realizar, como les decía, muy en evidente en el caso de asilo, refugio, cuando tú tienes las políticas a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local para su coordinación, porque es el nivel local el que lleva el mayor impacto desde el punto de vista de las demandas iniciales, ¿no? Y después
reforzar y ampliar la plantilla de recursos, pero obviamente de recursos y de personal que tengan una perspectiva interseccional, que tengan una perspectiva intercultural, para que efectivamente sepan relacionarse con el tema de todo lo que es la normativa y los compromisos que desde la perspectiva de derechos humanos se tienen que realizar. Y obviamente también la articulación, que es clave por el papel que cumplen las asociaciones de inmigrantes con lo que es el Consejo Valenciano de Migraciones. ¿Por qué? Porque, como les decía también, o sea, tenemos los gobiernos y los diferentes niveles, ¿no?, de actuación y de decisión. Tenemos a las asociaciones que cumplen un rol importantísimo desde el punto de vista también de no solamente de la información, sino de la acogida y del asesoramiento jurídico y del asesoramiento psicológico. Y por último, también todo lo que es la atención inmediata y el generar redes de apoyo, que eso salieron en los verbatim digo, los testimonios de cómo las mujeres migrantes sienten, llegué a un sitio en que me siento acogida y me siento recibida y me siento parte de, ¿no? Entonces, eso con respecto con la estrategia. Con respecto al derecho al trabajo digno, como ya les decía, a raíz de la ratificación del convenio que se hizo en junio, pues todo lo que tiene que ver con los compromisos que implica la inspección laboral, los presupuestos generales y toda la articulación normativa para que este derecho se cumpla, y las campañas desde el punto de vista de sensibilización respecto a los aportes de las migraciones en la sociedad de acogida, como les decía, desde el punto de vista de que sin nosotras no se mueve el mundo, como bien decía las compañeras que están trabajando en el servicio de los cuidados. Y por último, respecto a la convivencia, es decir, es importantísimo, hablando de discriminación, hablando de xenofobia, hablando de racismo y del incremento de estas situaciones, todo lo que tiene que ver con no solamente facilitar el empadronamiento, un buzón de denuncias o la participación activa política de personas que son de otras nacionalidades, aunque no haya los acuerdos famosos bilaterales, pero sobre todo facilitar actividades y que enriquezcan y que promuevan la convivencia intercultural y que promuevan además que resalten el aporte que la población de origen extranjero hace a España desde el punto de vista del mantenimiento del estado de bienestar, del trabajo y etcétera. Porque como hemos visto la proyección, lo refiero entonces ahora a esa proyección de la población, va a ser cada vez más relevante, pero va a ser cada vez más relevante frente a un discurso político segregacionista y un discurso político que se está incrementando a nivel europeo, expandiendo bulos, estereotipos y prejuicios que fomentan muchas veces algunos partidos y algunos medios de comunicación que sencillamente generan una situación que no es real. Y por otra parte, reforzar entonces la formación, como les decía, en derechos humanos, no discriminación, equidad de género, tanto en los cuerpos de seguridad del Estado, atención jurídica, el personal sanitario y educadores y trabajadores sociales, desde la perspectiva justamente de la atención de la ciudadanía. Es decir, no somos beneficiarias de políticas, somos ciudadanas con derecho a. Ya con eso termino. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elia, por este repaso tan exhaustivo. Y nada, por temas de tiempo, porque ha sido bastante rico y nutrido, vamos a dar paso después de esta síntesis y análisis que nos sitúa mejor con una fotografía más actualizada frente a los obstáculos, desafíos, pero sobre todo también las posibilidades, ¿no? Y sobre todo las potencialidades y condiciones de posibilidad que hay para aplicar, para la aplicabilidad de esas recomendaciones. Vamos a dar paso justamente para completar con esta mirada de las propuestas de Jesús Llévenes, que es el jefe de la sección de Inmigración, Convivencia y Cooperación del CAI, quien también participó dentro de este diagnóstico y seguramente que nos va a dar unas valoraciones muy interesantes y necesarias. Jesús, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena a Elia por el estudio, al equipo de Cidalia, a la Asociación Por Ti Mujer por presentar este informe consecuente del estudio diagnóstico, del estudio exploratorio.
Son interesantes siempre los estudios, independientemente de que tengan una intención de aplicación práctica, pero particularmente desde mi punto de vista y por mi profesión, cuando tienen la intención de aplicarse en las políticas públicas. Igual que los mejores planes son aquellos que efectivamente se pueden llevar a cabo, ¿no? Aquellos planes muy redondos y digamos que intelectualmente muy elaborados, pero que finalmente no se dotan de personal y de recursos para poder ser llevados a cabo, pues acaban teniendo poca utilidad, ¿no? Entonces, efectivamente es un buen momento para poder tener como fuente de información para nutrir planes, en nuestro caso a nivel local en la ciudad de Valencia, este informe, igual que el que también esperamos, o la fuente de información procedente del grupo de trabajo de género dentro del Consejo de Inmigración y que se presentará en las jornadas que haremos en los próximos meses, porque justo ahora está en revisión, en evaluación, como estuvimos viendo con algunos compañeros y compañeras que están aquí también, que forman parte del Consejo de Inmigración. Bueno, pues de manera un poco acelerada por esa falta de recursos, pues personales, fundamentalmente en este caso, pues tenemos que hacer una evaluación del periodo que acaba ya del plan norte-sur, del plan, la denominación del anterior plan local, del plan marco municipal de inmigración e interculturalidad, y por tanto podemos incorporar estas fuentes de información. Al hilo de la incidencia política, que es interés vuestro también, efectivamente, sí que tengo que comentar que la concejala me tiene encargado de que le informe mañana mismo de lo que se ha hablado aquí, y que si no le ha mandado, no lo sé, por ti mujer también el informe y la presentación lo haré yo mismo, con la petición de que también lo haga pues al Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas, a su compañera del equipo de gobierno en general, ¿no? Por aquello de la transversalidad. Y bueno, pues digamos que hay una aclaración que quería hacer, que no le resta ningún valor a las propuestas, pero en nuestro caso, a nivel local, la estrategia valenciana es una estrategia a nivel autonómico. En nuestro caso, el documento que tenemos que revisar, hay que incorporar propuestas como las que están incluidas en este documento, es el plan de marco, como decía, de inmigración e interculturalidad. No la estrategia valenciana de migraciones, como decía. Para que veamos un poco el terreno en el que pisamos y cómo hacer incidencia, cuál es el contexto, nosotros como servicio de inmigración, interculturalidad y también de cooperación al desarrollo, nos relacionamos con políticas de género de distintos modos. Por un lado, hay una serie de acciones que tienen que ver con el plan de igualdad, que son del plan de igualdad, pero que nos vinculan a nosotros a ese plan como principal agente, ¿no? Y, por ejemplo, estamos ahora, tenemos una acción que tiene que ver con acogida de mujeres inmigrantes, acogidas a nivel de servicios sociales. Acogida, como la contemplamos de manera un poco sui generis en Valencia, que es acogida de personas migrantes extranjeras, desde reportar techo y alimentación, ¿no? Es decir, albergue. Hay algunos recursos que son especiales para mujeres y ahí siempre va esa medida, la residencia Juana María, y hay otros recursos que se han ido dotando y se han ido gestionando especialmente por el incremento de demanda para mujeres y para familias. Pensemos, por ejemplo, todo el sobreesfuerzo mastodóntico que estamos haciendo con la acogida de desplazados de Ucrania, donde básicamente han sido por razones de la propia guerra y cómo se ha concebido el que se queden allí los hombres para formar parte del ejército de resistencia, mujeres con hijos, ¿no? Y con mayores dependientes. Al margen de esto hay otras acciones fundamentalmente que tienen que ver, hay que tener en cuenta cuáles son las competencias locales, que tienen que ver más con las acciones educativas, la sensibilización, etcétera. Y por tanto estamos durante 2 años sincronizando 2 temáticas especialmente sensibles desde el punto de vista de género. Uno se ha referido bastante, es el tema de las empleadas de hogar y cuidado, de toda la desigualdad y vulnerabilidad que hay al respecto. Y durante 2 años sincronizamos 2 tipos de proyectos dentro del Divercinema, de un programa que se llama Divercinema, y este año se solapará la segunda parte de esta temática de
cuidados del hogar y también la prostitución y trata, ¿no? Esto, como decía, son, por un lado, acciones que son de otro plan, pero que nos vinculan a nosotros como agente principal de esas acciones. Pero igualmente hay otras acciones fuera de los planes que, bueno, con las que estamos especialmente vinculados, como toda la línea de trabajo de Pharmamundi, por ejemplo, con relación a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y que ahí nos compromete y finalmente se ha redactado un documento en el que tenemos que justamente ahora decidir qué es de aquellas propuestas que salen en conjunto antes del verano, en qué se va a comprometer el Ayuntamiento de Valencia, y otras las consultas políticas pertinentes, pues indicaré cuáles van a ser, ¿no? Que pueden tener que ver con formación del funcionariado y algunas otras. Y luego está nuestro plan marco municipal, como decía, que acaba este año, que tenemos que hacer una apresurada evaluación, que no ha tenido un desarrollo operativo, como ya he comentado en el propio Consejo de Inmigración, y que, bueno, para bien o para mal, justo se abre ahora el momento en el que puede tener aportes, incorporaciones. Este es uno. Otro será, como decía, el grupo de trabajo, el diagnóstico que está haciendo, el grupo de trabajo de género. Y bueno, pues justamente ayer estaba hablando con el equipo investigador y el equipo que desarrolla el proyecto, y ya estábamos pergeñando cómo puede ser ese trabajo, que bueno, pues se va a tener que hacer entre este trimestre y 2 meses, quizá 3 meses del año siguiente, el año 23, con lo cual pues perfectamente puede ir incorporando todas estas fuentes de información, ¿no? Bueno, se ha comentado de una manera muy insistente, y desde luego a todo el mundo que está aquí, que también está en el Consejo, les parecerá muy redundante, que es el tema de las dificultades de acceso al padrón en la ciudad de Valencia. Es verdad que el estudio habla de Comunidad Valenciana, pero como decía Elia, luego en el trabajo de campo se ha centrado bastante en mujeres residentes en la ciudad de Valencia, con lo cual entiendo que tanta insistencia con respecto a problemas y dificultades con el padrón, pues efectivamente coinciden con problemas de acceso al padrón en la ciudad. Y eso es algo que, como decía, todo el mundo que está en el Consejo sabe, porque casi todas las reuniones del Consejo tratan de padrón y de alguna otra cosa en los últimos 2 años, podríamos decir. O sea que, bueno, simplemente comentar que se ha abierto quizá un momento nuevo con un cambio ahí de jefatura de servicio, que esperemos que pueda iniciarse una línea, no diré de colaboración porque ya la había, pero bueno, una línea más imaginativa de proponer cambios que efectivamente pues posibiliten romper esos obstáculos, ¿no?, que hay al respecto del acceso al padrón. Si luego en el diálogo, en las preguntas, hay alguna pregunta más concreta, por no meterme en pormenores, pues ya responderemos, ¿no? Y poco más, simplemente, pues bueno, podría comentar alguna otra acción que justamente se va a iniciar ahora y que yo creo que tiene especial interés para el tema que tratamos, que es un proyecto piloto de formación de castellano que vamos a iniciar en un colegio como proyecto piloto, porque está pensado y está ofertado en un colegio no por cualquier razón, sino porque para la población migrante los colegios el sistema educativo tiene un alto prestigio, porque tiene que ver con cómo las familias se relacionan con los centros educativos, porque queremos dedicarlo de una manera velada a las madres, especialmente a las madres de origen migrante de algunas comunidades que están especialmente recluidas en el espacio doméstico, ¿no? Entonces, vamos a probar cómo funciona y cómo, junto a esa formación en castellano, que favorezca la comunicación con el colegio de esas familias, podamos ir inoculando de manera transversal algunos elementos de género. Así es que en eso contaremos también con Por Ti Mujer y con el resto de entidades del grupo de género. Nada más, simplemente ponerme a vuestra disposición en las preguntas que podéis hacer en el diálogo, y muchas gracias por contar conmigo, tanto para la entrevista del propio estudio como para este acto. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención y la pertinencia de
añadir, digamos, esa mirada desde la perspectiva institucional que trabaja más directamente en la materia, también por orientar un poco acerca de cuál vendría siendo el marco de incidencia más adecuado, porque siempre la idea es atinar a la diana y tejer redes en esa dirección. Y también por participar, por supuesto, del estudio, lo cual le da esa perspectiva como mucho más aterrizada, ¿no? En ese sentido. Em, Muy interesante los apuntes que has hecho, sobre todo acerca de la capacidad recursiva, la capacidad real, ¿no? Sin dejar de querer, como dices tú, tener imaginación, criterio y ganas de apuntar un poco más arriba y más lejos. Siempre hay unas limitaciones de las cuales también hay que ser conscientes y nos suponen pues más claridad para saber y medir, calibrar mejor cuáles son los desafíos actuales y futuros, sobre todo también cuál es la voluntad institucional para adoptar y hacer efectivas algunas de estas recomendaciones y que sea más que una lista de buenos deseos, una realidad, ¿no? A lo largo del tiempo. En principio todavía no tenemos ninguna aportaciones por parte del público. Yo os animo a que de verdad os sintáis libres de colocar en esta última media hora que nos queda algunas preguntas, reflexiones y en principio podemos ir abriendo también un espacio, digamos, de diálogo quizá entre las personas intervinientes. No sé si Lucy, que fue quien tuvo la palabra inicial, quiere, y al hilo ya de todas estas ricas aportaciones que se han ido haciendo, ¿quieres comentar algo también desde la perspectiva de qué nos llevó como Por Ti Mujer a apostar por este estudio y cuál viene siendo la importancia y sobre todo qué otros pasos tenemos para seguir construyendo en ese camino de incidencia para conseguir bueno, que este enfoque de interseccionalidad, de derechos humanos y de género sea transversal a todas y cada una de las políticas públicas que afectan a las mujeres migrantes? Bueno, gracias Elia, de verdad. Muchas gracias Jesús también. Cuando lees el informe, como nos ha pasado en estos últimos días, era eso lo que queríamos, ¿no? Ese retrato de nuestra comunidad y especialmente de la ciudad de Valencia, que es donde convivimos y donde se ejecuta el 70% de las acciones o 80% de las organizaciones, ¿no? Nos permitió de pronto la organización en la política o la estrategia que tiene la organización, como decía al comienzo, es poder construir también esta documentación que puede servirnos a todas las organizaciones, que nos aterriza hacia la realidad, a que nos aterriza también a entender que aquí las transformaciones tienen que ser desde la misma política y desde la misma sociedad, ¿no? Estamos hartas de tantas discriminaciones, de tantas violencias que sufren las mujeres migrantes, de tantas desigualdades y de la lucha que llevamos en todas partes a que se haga y que se tiene que hacer eco en conseguir lo mínimo. A comienzo de año, en el mes de marzo, nos planteamos con PICUN, que es una plataforma europea, trabajar en una propuesta similar, pero abordar la parte de las violencias, ¿no? Sabemos la organización, su línea más fuerte está en abordar las violencias machistas que sufren las mujeres migrantes, e hicimos un documento, también se trabajó un documento que los invitamos a que lo visiten, a que lo lean, porque también nos muestra esta parte a la que hace Elia un poco de referencia y habla sobre la sobrerepresentación que tienen las mujeres migrantes en el contexto de las violencias, ¿no? Y hace también un paralelo entre, muchísimas situaciones, hace como un análisis de la encuesta, pero las situaciones de violencia que atraviesan transversalmente a las mujeres migrantes desde el momento en que llega hasta el momento en que decimos nosotros, no, ahora que tenéis los papeles ya puede ser ciudadana con plenos derechos. No, a veces no es así. A veces los rasgos, a veces esa interseccionalidad, a veces todo, de lo que habla Elia, ¿no? Cómo todas esas características también, la sociedad que ha avanzado, pero falta muchísimo. También falta por entender de que en el centro de todo es mirar a la otra de igual, ¿no? Y eso es lo más importante, darle sus derechos
que los tiene por ser ciudadanas. Entonces, esto por un lado nos permitió a nosotras decir, vale, hemos trabajado la parte de las violencias, las hemos profundizado. Con Elia estuvimos el año pasado, había trabajado en unos informes para la Comunidad de Madrid, que también fueron un informe pero profundo, y que valió muchísimo la pena porque a partir de ese informe se hicieron estructuras en la política de la ciudad y de la misma comunidad. Y ese es el objetivo, que este informe sirva verdaderamente para que haya un antes y un después, porque ahí está retratada nuestra comunidad, está retratada el entorno ha aterrizado la política europea hasta lo local. Nos ha dicho, esto es lo que tenemos nosotros, pero hasta aquí hemos invitado, hemos incluido la política local para que miremos de que todas estas discriminaciones, de que la falta de participación, de que la situación no es individual, no es una isla, no es un contexto, es una estructura que está ahí. Que sufren las mujeres migrantes, efectivamente, que sufren las mujeres en general, pero las mujeres migrantes verdaderamente por su situación están en mayor desventaja y que lo sufren más, y todas lo sabemos cuando hablamos de las violencias, cuando hablamos de la falta de redes, cuando hablamos de la vulnerabilidad, el no tener un documento, lo que te hace ser ciudadano de primera o de segunda, el no tener un documento, el que se te ignore, el que se te invisibilice, el que no te dé un acceso a los recursos, a los servicios o a la justicia principalmente. Entonces, todas estas situaciones que las muestra Elia en el informe es lo que nos ha permitido apostar por ello. Nosotras estamos satisfechas, Elia, por todos los apuntes que has abordado, por todas las situaciones. Creo que servirá para muchos, para muchas organizaciones y para los gobiernos. Nos encargaremos de difundirla, de que también se pueda leer, se pueda implementar y pueda servir de ruta de atención, de ruta de trabajo y de transformación de la población y de la vida de las mujeres inmigrantes. O sea, eso es uno de los apuntes que tenemos, y yo creo que hacia ahí es donde va la organización. Porque la investigación es lo que siempre habíamos pensado desde hace muchos años. La organización tiene que convertirse también en tener esa oportunidad de análisis de la situación, ser una entidad que pueda abordar, además de la intervención, que pueda construir ese diálogo, construir esa documentación de todo lo que, las vivencias que tenemos a diario en nuestras organizaciones. Entonces, hacia ahí va esa investigación de ver cómo todo esto también se puede convertir en un documento que nos puede ayudar muchísimo. Muchas gracias, Elia. Y de verdad, yo creo que vale la pena que vengas también en todo este próximo tiempo a Valencia a presentarlo. Ya lo veremos, pero es interesante también. Y que invitemos a los políticos para que lo escuchen, para que lo vean y para que se lo aprendan. Gracias. Muchas gracias, Lucy. Simplemente unirme a tus felicitaciones a Elia, que ha hecho un trabajo contundente, muy bien, muy nutrido en términos científicos y analíticos, y que sobre todo ha concitado a todo lo que tiene que ver con los distintos agentes que en definitiva participan de cerca con todo lo que tiene que ver con la intervención, el acompañamiento, conocer todas las hojas de ruta con respecto a la violencia, también la violencia institucional y las brechas de derechos humanos que en definitiva sufren muchas mujeres migrantes en la comunidad valenciana. Tenemos una pregunta de parte de Carmiña Kisbert, quien justamente también concuerda con que sin duda documentar las brechas que existen es un contenido valioso para reforzar todo tipo de incidencia y movilización. Y aquí lanza la pregunta de cómo podemos resignificar o darle contenido a lo que llamamos convivencia intercultural. No tenemos, digamos, como una persona en concreto quien la dirija, pero me parece muy válida la reflexión de cara a continuar quizá con el diálogo y de las personas que han intervenido hasta ahora, y no sé si alguna de vosotras quiere tomar la palabra ahora. Sí, hola. Muchísimas gracias a Jesús, a Lucy, y bueno, por todo, y a todas las personas que han intervenido mandando sus mensajes.
Mira, justamente hablando de convivencia intercultural, me llamó la atención, lo había apuntado, pues dije, ay, por ahí quedó la pregunta, ¿no? Y creo que la convivencia intercultural, la clave ahí es la palabra, o sea, convivencia, pero intercultural. Y algo que aprendimos nosotros cuando hacíamos mediación desde hace muchos años, es que la interculturalidad implica eso. O sea, y fíjense que hay una diferencia muchas veces cuando hablamos en antropología, en sociología, en los estudios migratorios, se establece hasta una diferencia entre lo que es lo multicultural y lo que es lo intercultural. ¿Por qué? Porque lo multicultural implica muchas veces la existencia obviamente de la diversidad, pero es una diversidad que está como en respetar los parcelamientos y esas diferenciaciones. Pero cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de interacción. Igual que cuando hablamos de interseccionalidad, no es decir, es el género lo que priva, es la raza lo que priva o es la edad lo que priva, sino cómo se interceptan esas características que hacen que yo, una mujer blanca de 68 años o 65, no tengo trabajo respecto a una chica no joven, etcétera. Entonces, la interacción implica eso, diversidad, implica heterogeneidad y una cosa que es clave y que lo aprendimos, por lo menos yo ahí recupero un artículo que escribió Carlos Jiménez cuando se hacía en el Observatorio de las Migraciones una referencia entre lo que es convivencia como ideario a lo que es coexistencia. Entonces, fíjense también cómo ahí vamos viendo, ¿no? La coexistencia implica eso, ¿no? El respeto o la diferenciación. Y la convivencia implica interacción, heterogeneidad, pero y no necesariamente, y es otro elemento que había acá, no implica necesariamente el no conflicto. O sea, puede haber el conflicto justamente en la readecuación de esa interacción. Entonces, convivencia intercultural para mí significa poner en valor también. Y poner en valor significa poner en valor también los aportes que la población extranjera hace, poner en valor las capacidades, poner en valor esa interacción con el otro. Y si bien nosotros es normal del ser humano agruparnos, ¿no? ¿Qué te digo yo? Bueno, por razones históricas, hay el grupo de venezolanos, grupos colombianos, senegaleses, por temas de idioma, por temas religiosos, abrirnos, es decir, interactuar. Entonces, cuando ella dice cómo podemos resignificar, darle contenido implica eso, darle contenido a romper la coexistencia, o sea, no romperla, sino superar la coexistencia y buscar la interacción, el reconocimiento del otro, pero la interacción hasta desde las mismas diferencias, ¿no? Y eso creo que es clave. Y es clave a nivel local, es clave en las asociaciones, o sea, ya no solamente en mi asociación, en reflejar, por ejemplo, mis bailes, en vincularme a mis bailes tradicionales, a mis bailes de toda la vida, o a mis comidas, o a mis costumbres gastronómicas, etcétera, sino es aprender del otro, ¿no? Y aprender del otro también desde la perspectiva del mundo y de la perspectiva de su convivencia cotidiana, diaria, y de lo que aporta a esa convivencia y de superar las discriminaciones. Ya con eso cierro. Muchas gracias, Elia, por ese apunte que además enriquece, ¿no? Esta mirada de la interculturalidad es muy ligada también a la forma de gestión migratoria, ¿no? Sí. A los propios modelos y paradigmas de gestión migratoria en sí, y muy al hilo la perspectiva en la que se posa o no el peso, digamos, a la hora de justamente elaborar y diseñar todas las estrategias, las políticas, en definitiva, si están transversalizadas por ese principio de interculturalidad o no, hace y marca muchísimo la diferencia, desde luego. Al respecto, tenemos también alguna pregunta más de Saume Tuali, que dice, en las políticas públicas la interculturalidad ha sido uno de los pilares. ¿Qué papel tiene el antirracismo? ¿Podemos fomentar políticas basadas en la interculturalidad sin pasar por la revisión y debate basado en el antirracismo? Bueno, yo supongo que habla un poco de cómo se articula, ¿no? También esa otra mirada tan
en boga y que oxigena también desde muchos movimientos sociales y académicos, también desde la institucionalidad que ahora también comienza a adoptarla. Aquí se hizo mención justamente del comité, ¿no? que tenemos ya a nivel estatal y ha dirigido una investigación y una encuesta en torno a este tema. No sé si tenemos algunos aportes que hacer de parte de los intervinientes. Pues muy de acuerdo con la anterior. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Muy de acuerdo con Elia respecto a cómo concebir la interculturalidad y cómo aplicarla. Y enlazamos ahora con la siguiente pregunta. Efectivamente, nuestra ciudad está implicada en la red de ciudades interculturales y los principios de la interculturalidad pues, son los que ha ido repasando Elia. El respeto a la igualdad de derechos, de obligaciones, de oportunidades, por un lado, el respeto y valoración de la diversidad cultural y otras, y la interacción positiva, estable, duradera, procurando que haya igualdad de estatus. Entonces, ¿cómo implementarla? Pues generando actividades que procuren alcanzar estos principios, o todos ellos, o alguno de ellos en cada actividad, ¿no? Quiero hacer mención a que justamente ahora estamos pendientes de uno de los compromisos de formar parte de la red de ciudades interculturales, que es hacer una medición del índice de ciudades interculturales. Recientemente hemos pasado un cuestionario que el Consejo de Europa digamos que canaliza todas las redes nacionales que están implicadas en el programa Intercultural Cities del Consejo de Europa. RECI es la red española. Y por primera vez, porque somos recientes en la RECI, pues hemos pasado todo ese cuestionario a un conjunto de servicios del Ayuntamiento de Valencia para ver cómo de interculturales son las políticas que se desarrollan, ¿no? Y según el bloque de preguntas lo hemos llevado a uno u otro servicio. Se ha traducido en inglés y inmediatamente va a ser enviado al Consejo de Europa y tendremos un informe que nos situará entre las ciudades vinculadas a la red de ciudades interculturales en qué número de índice estaba. ¿Cómo estamos en Valencia? Y junto a eso un conjunto de propuestas y recomendaciones, ¿no? Basadas también en lo que se hace bien en otras ciudades. O sea que, bueno, ¿cómo hacer efectivamente viable esa interculturalidad? Pues bueno, pues procurando por parte de la población inmigrante, efectivamente, procurando esa interacción positiva por parte de las administraciones, facilitando que sea posible el respeto a la igualdad, el respeto a la diversidad y su valoración y la interacción positiva. Estas acciones pueden efectivamente ser pro convivencia o puede ser como reacción al racismo y xenofobia, ¿no? Bueno, pues toda la línea de trabajo tiene que ver con las oficinas de no discriminación, donde se pueden hacer denuncias y acompañamientos al respecto, pues tiene esa virtud. Hay un conglomerado ahora mismo de servicios que financian distintas administraciones y del cual justamente tenemos el encargo en el Consejo de Migración de clarificar ese conglomerado, pero justamente ahora van a hacer también, de ahí lo que quería decir, la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Y hasta ahí. Sí. Elia, ¿quieres comentar algo, no? No, solamente añadir a lo que ha dicho Jesús, o sea que el tema de las denuncias en términos de delitos de odio y de delitos también está estipulado y hay todo un marco también institucional que hay que reforzar en ese sentido. Y obviamente una política basada en la interculturalidad necesariamente pasa por un debate basado en la lucha antirracista. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad estamos hablando justamente de que un elemento esencial es ese debate en contra del racismo y la xenofobia. Sí, de hecho, justamente en este momento también tenemos conocimiento de que hay todo un servicio llamado Servicio Igualate, que es un servicio público gratuito que está poniendo en marcha justamente la Generalitat y la Consellería de Igualdad y la Diversidad, y cómo se están poniendo, es como una muestra más de cómo se están poniendo medios para, desde la institucionalidad, pues dar espacio para que justamente se pueda hacer un abordaje integral con una mirada en contra del racismo y la discriminación a todos los temas relacionados con lo que, bueno, con lo que ya hemos tratado, ¿no? Y con la incorporación.
Y con la Y eso, incorporación activa de la población diversa en todos los recursos y también en la incorporación activa en la gestión, ¿no? de las diferentes instancias de decisión. Y yo creo que eso es clave. Así que eso sí, como sí, dices tú, esos recursos son claves y son recursos claves para visibilizar e incorporar activamente a personas de todos los orígenes. efectivamente, justamente Carmiña, por continuar, porque el diálogo se ha ampliado y es interesante, ¿no? Ella también nos sigue muy ¿Quiere de cerca, al incorporar? parecer, después de lanzar la pregunta, y comenta que en esa línea, de manera simultánea, es muy necesario no olvidar, y tal como lo comentaba Lucy también, ¿no? La participación activa de la población autóctona, ¿no? De la población local, en este caso. Cuando hablamos de interculturalidad, no se trata tampoco de que volvamos de nuevo a lo que dices tú, ¿no? Esos compartimentos estancos que quizás la multiculturalidad plantea, sino que haya realmente un tejido, ¿no? Un tejido heterogéneo, y eso implica la propia población local y crear esos espacios de encuentro y de intercambio, ¿no? En donde esa convivencia aporte en pro de esa mirada en positivo de la migración y concretamente de lo que vienen siendo los aportes de las mujeres migrantes que son parte de esta activa ya de esta sociedad y que en definitiva lo que necesitan son condiciones para que esa participación y esa realización efectiva de sus derechos sean posibles. Estamos recibiendo muchísimas felicidades por el estudio. Muchas personas aparentemente van a utilizarlo como una herramienta de trabajo, ¿no? Y bueno, yo me uno a este agradecimiento. No sé si tenemos alguna cosa más que comentar, si hay algún, por ejemplo, Jesús, a mí me surgió un poco la pregunta de dentro de ese plan marco que no ha tenido todavía desarrollo operativo, pero que van a poner en marcha y que está recibiendo aportes, cómo pueden hacer las distintas organizaciones, instituciones, incluso personas que estén organizadas como parte de la sociedad civil para formar parte de los grupos de trabajo, ¿no? Si hay alguna manera, si está abierto o es algo que ya está estructurado y no se puede participar ya de manera directa. A ver, pues no de manera directa porque digamos que el agente asesor del ayuntamiento en esta materia es el Consejo de Inmigración. La verdad es que es un consejo muy amplio de tejido asociativo y en particular el órgano o la comisión de trabajo va a ser la comisión permanente, ¿no? El órgano de gobierno del consejo. Lo que ocurre es que efectivamente los miembros de la comisión permanente pueden recibir y de hecho el otro día en la comisión permanente se les estimuló en ese sentido de que tuvieran la posibilidad de extraer propuestas de sus asociaciones y de aquellas con las que tengan contacto independientemente de que formen parte del consejo. Entonces, el proceso, digamos, de participación asociativo será a través del consejo. Pues muchas gracias por aclarar todos estos puntos, porque así sabemos un poco cómo se van a estar canalizando los procesos y también en cualquier caso siempre se les puede hacer seguimiento. Esa es otra forma también de participación, ¿no? El escrutinio, estar en permanente seguimiento de aquellas cosas que se emprenden y en este sentido también muy importante que haya transparencia, ¿no? Dentro de todos estos procesos y que este espacio nos esté sirviendo también para comentar un poco cuáles son los pasos a seguir. Si te parece, lo que se puede añadir es que hay que tener en cuenta que el plan marco es, como dice su nombre, un plan marco, es decir, que no es un plan cerrado, sino que puede recibir durante los años lo que va a pasar, alguna actualización de medidas que se considera que siguen siendo útiles. Entonces va a haber una revisión. O sea, una cosa es la queja que podamos tener de que no ha tenido el adecuado desarrollo operativo, donde tenemos un conglomerado, digamos, de un conjunto por áreas de medidas, pero tendríamos que tener por cada medida pues, una ficha con su temporalidad de ejecución, sus agentes, su presupuesto, etc. Eso es lo que dificulta ahora una evaluación, no tenemos un conjunto de indicadores específicos de cada medida, entonces, bueno, se da como una revisión y una prolongación de aquello que nació como un plan marco, que puede dar cabida a eso, a futuras prolongaciones, ¿no? Y bueno, eso es lo que se va a hacer en este momento. Sí, aquí, bueno, en relación a lo que dice Jesús, también importante cuando se plantea el plan marco
Acordémonos que no teníamos pandemia, que no había la guerra de Ucrania, que no había muchísimas cosas. Han pasado muchísimas historias. El plan necesita una revisión, una evaluación intermedia, y en eso se está trabajando desde el Consejo Local, en la organización de una mesa. Precisamente cuando preguntaba Hilda, pueden participar, no es que precisamente las organizaciones que están en el Consejo Local participan y tienen que participar en todo este proceso de evaluación. Y en eso estamos en la próximo pleno, y es poder aprobar todo esta, no solamente un plan que tiene un tiempo determinado, sino cómo lo extendemos, cómo lo ampliamos, porque todos estos eventos no formaban parte de él, y lo que queremos es verdaderamente una ciudad inclusiva y una ciudad intercultural y una ciudad que sea justa para las personas migrantes. O sea, y en esto nosotras sí trabajamos muy en coordinación desde el Consejo Local con el servicio, con la misma permanente. Aquí está Lola, que forma parte también y muchas compañeras del Consejo, y estamos empeñadas en que tenemos que hacer unas modificaciones, tenemos que ampliar. La realidad de la migración ha ido cambiando, yo creo que ella lo dice, hemos ido avanzando, hubo un bajón, luego vino la guerra, luego nuevamente un pico que nos está diciendo que ahora la sociedad de Valencia ya no era solamente los latinoamericanos, los africanos, sino que ahora tenemos compañeras vecinas ucranianas, niños ucranianos en nuestras aulas escolares. Ahora tenemos que las organizaciones enseñarles a hablar a algunos el tema del español. O sea, ya ahora tenemos que tener la otra mirada para que sea inclusiva nuestra sociedad valenciana, y principalmente me refiero a Valencia, ¿no? Entonces, creo que desde ese lado se está trabajando en todos los frentes, y muy bien, en el sentido de que es entre todos y todas las personas que conformamos el Consejo. Pero sí se participan las organizaciones, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos ir quizá con toda esta buena, digamos, todos estos buenos augurios que esperamos que estén en el horizonte compartido, de que tengamos una sociedad valenciana más inclusiva, en donde realmente se garanticen y se puedan realizar los derechos de todas y cada una de las personas en condiciones de igualdad en diversidad, en este caso, ¿no? Y muy especialmente de las mujeres migrantes, a quienes atraviesan particularmente todas esas interseccionalidades que muy bien explicó Elia y ejemplificó Elia. Simplemente comentar que, bueno, se seguirá haciendo, acompañando todos aquellos pasos que den los consejos locales y, por supuesto, la administración en general, toda vez que ya contamos con más herramientas, ¿no? Es algo de agradecer contar con más herramientas al tener este estudio para superar o ayudar a mitigar todo lo que tiene que ver con las barreras que dificulta el acceso a estos derechos por parte de las mujeres migrantes, teniendo muy en cuenta ese cambio de composición, ese mosaico, ¿no? Que ahora conforma con mucha más riqueza lo que viene siendo la realidad migratoria de la Comunitat Valenciana. Animaros a descargar, por favor, este estudio. Lo vamos a tener en la misma página web en donde os hicisteis la inscripción para asistir aquí en este momento. También lo tenéis en el chat, en estos minutos que tenemos podéis buscarlo también y descargarlo. Y también, como parte complementaria de todo esto, tenemos el estudio realizado de violencia por la PICUM del año 2021, que puede completar de manera pertinente la fotografía de todo esto que hemos abordado el día de hoy con cada una de las personas intervinientes. Simplemente agradeceros, decirles que por favor estén pendientes del resto de acciones de incidencia y de investigación que seguiremos por esta senda desde la Asociación Portimujer, con cada una de las personas que nos acompañan en red, como parte de ese consejo local, como parte de las administraciones públicas, Jesús, en este caso Elia, la investigadora de Sidalia, y la presidenta de Portimujer, Lucy Polo. Muchísimas gracias por darle sentido a este día y a este momento hoy aquí. Y sin más, agradeceros nuevamente, me despido
y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, de verdad. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.